Hola, hoy vamos a repasar dos temas, la vasculitis, que es el tema más preguntado en el MIT, y el síndrome de Sjögren. El primero de ellos es la vasculitis. La vasculitis es una inflamación de la pared del vaso, de la túnica del vaso. Frecuentemente es escaso, pero sí le preguntan bastante en el examen y su clínica difiere entre una patología entre una vasculitis y otra. Existe un pronóstico variable, puede ser bueno o malo. Bueno si se trata de arteritis cutáneas, leucocitoblásticas, o malo si ya son necrotizantes o granulomatosas, como veremos después. Las podemos clasificar de dos maneras. La primera clasificación es a través del vaso, que afectan grandes vasos, medianos o pequeños. Los grandes vasos hay dos: la arteritis de la temporal o de Horton o de células gigantes, y la arteritis de Takayasu, esas dos. De mediano vaso, la poliarteritis nodosa o la PAN de toda la vida, la clásica, y la enfermedad de Kawasaki. Y la de pequeño vaso son el resto. Cualquiera que no sean estas cuatro son el resto. Pero las podemos clasificar en sí en dos, en las que son ANCA positivo y ANCA negativo. ANCA positivo es la granulomatosis de Wegener, que ya veremos que recibe también el nombre de granulomatosis con poliangeitis. El síndrome de Chauch-Strauss, que también tiene el nombre de granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y la poliangeitis microscópica. Y las que son ANCA negativo, la púrpura de Hench-Schoen, vasculitis crioglobulinémica y la cutánea leucocitoblástica. Según la anatomía patológica, se la puede definir o establecer en estas tres. La granulomatosis necrotizante. La granulomatosa, la arteritis de células gigantes, Horton o temporal, y la arteritis de Takayasu, que básicamente son las dos de mediano vaso. Y las necrotizantes, arteritis, la poliarteritis nodosa, la PAN, y la PAM, es decir, la microscópica, la poliarteritis microscópica. Y existe un punto medio entre estas dos, que no son ni granulomatosas ni necrotizantes. Bueno, sí son granulomatosas o necrotizantes, pero pueden ser mixtas. Son las de Wegener y la de Church-Strauss. La patogenia decimos que es variable, inmunopatogénica aún no se conoce, pero bueno, una base inmune tiene, pero eso no suele ser preguntado. La clínica es muy diferente, o sea, es como que muy abierta: fiebre, astenia, púrpura, artralgias, BCG, PCR elevado, lo que se puede elevar en cualquier enfermedad sistémica. Y el diagnóstico es a través de biopsia. La biopsia es el gold estándar. Si nos dice una pregunta o en la respuesta está que es biopsia, botarse INSA. Clínico, algunas enfermedades tienen un diagnóstico clínico como es el BSET, que ya veremos después, y el Kawasaki también. Y existen métodos indirectos como la arteriografía para enfermedades como la de Takayasu. Vamos viendo una por una y viendo detallitos que en las preguntas vamos a enfocarnos a tal vasculitis. La primera de ellas es la poliarteritis nodosa o PAN. Es una necrotizante y de mediano vaso, la PAN clásica de toda la vida. Esta afecta al 70% al riñón, afecta a un 70% de las personas, produciendo insuficiencia renal crónica por isquemia glomerular. ¿Eso quiere decir? Que no va a haber glomerulonefritis. Y si no hay glomerulonefritis, no hay hematuria, no hay proteinuria, no hay nada de eso. Tampoco afecta al pulmón y no tiene ANCA positivo. Es la PAN, termina en N, nodosa, de que no tiene. No tiene glomerulonefritis, no afecta el pulmón y no tiene ANCAS positivo. Es clínico, o sea, es clave también cuando vemos en el caso de que diga que tiene dolor postprandial. Si un paciente tiene dolor después de comer, ha perdido peso, tiene astenia y está el dolor postprandial, votarse por esta vasculitis. Y si dice dolor testicular, más aún, porque es solo esta la causa. La arteriografía, si es que no se puede hacer biopsia, y que veremos microaneurismas cerca de la bifurcación. Existirán ocasiones, por ejemplo, en algunas vasculitis que no se pueden hacer biopsias porque son arterias grandes, por ejemplo, un callado de la aorta o una aorta torácica, qué sé yo, donde es un poco verga meterse a operar, sino más bien hay que utilizar métodos indirectos. Ya, entonces, de la PAN, dolor postprandial, no afecta a los glomérulos, no afecta al pulmón, ANCA positivos y dolor postprandial, como ya les dije. La segunda es la poliangeitis microscópica. Esta es también necrotizante y de pequeño vaso, pero como dice su nombre, microscópica, afecta a los capilares y vénulas. Por lo tanto, que tiene
¿Qué órgano tiene capilares y médulas también bastantes? Es el pulmón. Entonces este man sí va a afectar al pulmón produciendo hemoptisis, un mijo que escupa sangre. Cuando hablamos de hemoptisis, ¿qué tenemos que pensar? En tres cosas para el examen: cáncer de pulmón, tuberculosis y bronquiectasias sobreinfectadas. La poliangitis microscópica, aparte de afectar al pulmón, también afecta al riñón si produce glomerulonefritis, es decir, si hay hematuria y si hay proteinuria. Y presencia de P-ANCA y C-ANCA positivo. P-ANCA y C-ANCA positivo. La tercera es la enfermedad de Churg-Strauss, también llamada granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Es una mixta granulomatosa necrotizante y de pequeño vaso. Aquí característico la eosinofilia, más de 1000 eosinófilos. Cuando tenemos a un paciente con alguna alergia, alguna enfermedad respiratoria aguda, o sobre todo superior aguda, o un caso clínico con un antecedente de asma, pensar en en Churg-Strauss. Esta puede ser la enfermedad, pero si más aún nos dicen que en el pulmón se encuentran infiltrados pulmonares bilaterales migratorios no cavitados y migratorios, claro. Sí afecta el riñón, pero es más chill, y también los P-ANCA están positivos. ¿Cómo se llamaban también los P-ANCA? Que ya vimos en la clase anterior, era mieloperoxidasa o elastasa. P-ANCA positivo. En cambio, la de Wegner, que era también otra mixta. Aquí, la anatomía patológica, se van a ver muchos granulomas. Y en la anatomía patológica, ¿qué son los granulomas o qué se pueden ver? Es un acúmulo de histiocytos. Con eso es suficiente, porque una vez ya lo habían preguntado. En el 95% de los casos existe un antecedente de una infección de vía respiratoria superior o pulmón. Ese es el debut, algo crónico. Si nos dicen de un paciente con una sinusitis crónica, una rinitis crónica, es. En cambio, el anterior, de Churg-Strauss o eosinofílica, era algo agudo. En este, en cambio, el pulmón, van a ver infiltrados pulmonares bilaterales cavitados y no migratorios. En el anterior eran no cavitados y migratorios. ¿Ya? Cavitados, bueno. El riñón también se va a ver afectado con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero en el transcurso de la enfermedad, no en el debut. C-ANCA positivos, también llamados anteproteinasa 3, y bueno, la clínica, si nos dicen nariz sencilla de montar, y sobre todo aquí hay una mnemotecnia: Wegner, WC del baño, la C de cavitado, C-ANCA positivo y ciclofosfamida, ¿ya? Y si es que no tiene síntomas, no hay que dar tratamiento, solamente vigilancia, ¿ya? La arteritis de Takayasu es una arteritis de gran vaso. Inicialmente tiene síntomas supradiafragmáticos, en especial en mujeres jóvenes, menores de 40 años, con una clínica subclavia, es decir, tiene fenómenos de Raynaud, carótida, cefalea, signos neurológicos, y también puede afectar a la raíz de la aorta, produciendo una insuficiencia aórtica. Puede haber astenia, BCG elevado, como en todas. Un diagnóstico indirecto es a través del angioTAC, resonancia o arteriografía, y esta sí se puede operar. Una arteritis que se puede operar es la de Takayasu. Esta es la más preguntada. Es la arteritis de la temporal o de células gigantes o de Horton. Típicamente es en pacientes mayores de 50, 55 años, y más aún si es mayor de 70, sobre todo en mujeres. Tiene el antecedente de polimialgia reumática, es decir, aquel paciente que tiene dolor en la cintura pélvica o escapular. ¿A qué se traduce esto? Un paciente que diga que no se puede peinar, no puede levantar las manos para coger algo, le duele para sentarse, para bajar escaleras, polimialgia reumática, arteritis de la temporal. El tratamiento de estos manes, de la polimialgia, es con corticoides a dosis bajas pero prolongado. ¿Y qué decíamos cuando dábamos corticoides prolongados? Dar también tratamiento profiláctico para la osteoporosis. ¿Cuál es la clínica? Cefalea micraniana, pulsátil, que no responde al tratamiento habitual de la migraña. Amaurosis, es decir, pérdida de la visión. Si ya tiene complicación ocular, esto ya decimos es una complicación grave, produciendo una neuritis óptica isquémica anterior. Dolor e induración local en la fucking zona temporal. Y la 4 es la claudicación mandibular. Pruebas complementarias: aquí el BCG es clásico que esté bastante alto, que va relacionado con el transcurso de la enfermedad. Puede estar una fosfatasa alcalina elevada en un 70% de los pacientes.
Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente que sospechemos la enfermedad? Primero la sospecha, la historia clínica. Tiene signos de que ya les había mencionado, polimialgia reumática, la edad y demás. Preguntamos si es que ya se afectó o no el ojo. Si es que ya está afectado el ojo, tratamiento de una y después se puede hacer biopsia, pero máximo en unos 15 días. Y si es que todavía no se afecta el ojo, buenazo. Hago la biopsia y después trato. ¿Qué pasa si mando a hacer la biopsia en cualquiera de los dos caminos? Es positivo, el patólogo dice que se trata de una pateritis temporal, buenazo, tratamiento de uno. Si es negativo, ya respondió al tratamiento, si responde sí es la enfermedad, si no responde tenemos que buscar otro, otra etiología. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento son corticoides a dosis altas al inicio. Después se puede ir bajando poco a poco, pero por lo menos es un año de corticoides. Estos manes tienen buena respuesta al tratamiento. ¿Qué pasa si es una arteritis temporal corticodependiente? Empezamos a dar metrotexato y si no responde al metrotexato, el IL-6, que es el tocilizumab. Prevención de osteoporosis porque va a estar con corticoides un buen tiempo y antiagregar por el tema de la neuritis que es isquémica. En el ecodoppler también se puede hacer y se va a encontrar un signo del halo, es decir, como que la túnica va a estar más engrosada. Resumen, una mujer mayor a 55 años, puede ser también hombre. Cefalea, afectación ocular, claudicación en la mandíbula, diagnóstico sí o sí, aquí es la biopsia, y se afecta el ojo, no dudamos, y de una poner el tratamiento con corticoides esteroides a dosis altas. La séptima vasculitis es la púrpura de Sjögren-Henoch. Esta es una vasculitis mediada por IgA frecuente en niños. Tiene manifestaciones cutáneas como una púrpura palpable, sobre todo en miembros inferiores. También afecta el riñón, produciendo una glomerulonefritis leve. No altera la función renal. Y digestiva puede tener dolor cólico, que va entre estreñimiento, diarrea, que tiene periodos de estas dos signos. No existe alteración de la coagulación o agregación, es decir, puede tener púrpura y estar como parchís, pero el man va a tener las plaquetas normales, frecuente en kids, Sjögren-Henoch. La siguiente es la de Kawasaki, esto se ve más en pediatría, pero bueno, menores de 5 años, una fiebre elevada, lengua frambuesa y descamación de los dedos. Aquí es común que como principal complicación estos kids tengan aneurismas coronarios, las cuales no van a desaparecer, por lo tanto, tratamiento a instaurar lo más rápido es la gamma globulina intravenosa y salicilatos. La siguiente vasculitis es una del sistema nervioso central. Bueno, esto no es muy preguntado, pero bueno, cefalea, focalidad neurológica, es rara, sobre todo en varones, varones de edad media, y es una arteritis del cerebro como tal. El diagnóstico es a través de arteriografía y biopsia cerebral post-mortem. ¿Por qué post-mortem? Porque se debe descartar un diagnóstico diferencial, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad de priones. Algo random que es un poco random aprenderse, pero bueno, ahí se las dejo. La enfermedad de priones, Creutzfeldt-Jakob. Y por último, la enfermedad de Behçet. Decíamos que esta tenía un diagnóstico clínico, y es cierto, porque se tiene que cumplir un criterio mayor y dos o más menores. Sobre todo está presente en varones jóvenes. ¿Cuál es el criterio mayor? Que tenga úlceras orales. Úlceras orales dolorosas que no dejan cicatriz. Esto siempre tiene que estar. Si no está esta huevada, puede ser un montón de cosas. Y criterios menores, úlceras genitales en el 85% de los casos, que aquí es al revés. No son dolorosas, pero sí dejan cicatriz. Fenómeno de patergia, es decir, si ponemos subcutáneamente solución salina, se va a crear una polla o pústula, y una foliculitis o eritema nodoso también es otro, esto también es clásico, y afectación ocular como uveitis. Todos estos cuatro ya son menores. Tratamiento si es una úlcera oral, corticoides tópicos o colchicina, si oculares, si es una uveitis anterior o posterior, anterior corticoides tópico y posterior corticoide más cicloporina. Si es una artritis o signos tranquis, AINES más corticoides en dosis bajas, pero si es algo que afecta al sistema nervioso central, ya nos iremos a corticoides a dosis altas e inmunosupresores. ¿Cuál es el tratamiento de las vasculitis necrotizantes? Como ya vimos en la tablita de este cuadro que eran las necrotizantes, ¿cuál va a ser el tratamiento? Regresamos.
Tiene dos fases, la de primera y segunda fase. Primera fase o de inducción, corticoides a dosis altas y ciclofosfamida. Después de 8 y 12 meses de darlo, vamos a ir a una fase de mantenimiento con inmunosupresores, methotrexate, micofenolato, etc. Aquí hay algunas datas claves, si se puede ahorrar la ciclofosfamida, mejor, porque es un poquito veneno. Esta huevada causa leucopenia y si los leucos están mayores de 3000 no se hace nada, entre 500 y 3000 se baja la dosis de la ciclo y si es menos de 500 se la suspende de sí. Pero aquí hay algo nuevo, algo novedoso que hay que tener en cuenta en las preguntas. Todas las que sean ANCA positivo, eh, añadimos y mejor les pega el rituximab. Entonces, por ejemplo, en estos de aquí que decíamos que era ANCA positivo, PANCA positivo, o la de aquí también que era ANCA positivo, a estos manes corticoides y rituximab. Si es que está la respuesta, bueno, eso. Si es que no, ciclofosfamida. Ya, entonces vamos a hacer unas preguntas de, de eso, sobre las vasculitis. La primera es una mujer de 85 años. Ya, esto. No, pero bien. Bueno, una mujer de 81 años consulta por un cuadro de un mes de duración de astenia febrícula, pérdida de unos 4 kilos de peso, cefalea microniana izquierda, dolor en la zona de los hombros y las caderas, que le dificulta los movimientos después de estar en reposo. Se palpa una zona engrosada y dolorosa en territorio de la arteria temporal izquierda. O sea, esto ya es una vasculitis de la temporal por donde sea. ¿Cuál es lo incorrecto? La vasculitis sistémica que se sospecha con mayor probabilidad es una vasculitis de gran vaso. Incorrecto. Ya, esto es cierto, sí es de gran vaso. En el análisis, la normalidad de la velocidad de sedimentación globular apoya el diagnóstico de esta vasculitis. Troll, normalidad no, si no tiene que estar alto. Entonces, esto es lo incorrecto. Veamos qué dice nosotros. Es frecuente observar la afectación de la pared arterial de la aorta y sus ramas principales mediante pruebas de imagen, esto es cierto, y una biopsia de la arteria temporal que muestra un infiltrado inflamatorio en la pared arterial confirmará el diagnóstico. Biopsia es el cual estándar. Entonces, la respuesta incorrecta es esta, y esta es la que habría que señalar. Déjenme poner esta huevada. A ver, aquí sí. ¿Puedo? No, no, no. Estoy pasando tiempo. Bien. Sigamos. La siguiente dice, mujer de 38 años que consulta por la presencia de dolor ocular, ojo rojo bilateral, hipersensibilidad a la luz, disminución de la agudeza visual. La historia clínica se completa con antecedentes de aptas bucales dolorosas y un diagnóstico previo de eritema nodoso hace 2 años. En la exploración oftalmológica se observa panumelitis bilateral con signos de vasculitis retiniana. Con respecto a cuál es la correcta, esta es una de veces. Ya tiene las úlceras en la boca, eritema nodoso, afecta al ojo, ya tiene los dos menores y uno mayor. ¿Cuál es la correcta? El hallazgo del HLA-B51 confirma el diagnóstico, ni puta idea, la dejo ahí. Las úlceras bucales dejan cicatriz en la mayoría de los casos, que decíamos que estas no dejaban cicatriz. Entonces esta no es. Debe instaurar tratamiento precoz e intenso con glucocorticoides sistémicos e inmunosupresión con azatioprina. ¿Está bien? Sí, puede ser. Y la siguiente, la adición de tratamiento de anticuerpos monoclonales anti-TNF-alfa o ciclosporina no mejora el control de la uveitis. Esa es incorrecta. Entonces, la correcta es esta. Y se tiene que instalar de un tratamiento. Niño de 8 años atendido por dolor abdominal de 2 días de evolución. La noche anterior presentó una deposición con sangre. Esta mañana se ha levantado con dolor en ambos tobillos. No quiere andar y le han visto unas manchas en las piernas. Manchas en las piernas es un KIR. Ya. A la exploración presenta buen estado general, la auscultación normal, abdomen doloroso, la palpación. En otorrino se aprecia una faringe roja. Presenta lesiones petequiales y equimosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Púrpura de Shock. No hay más. Mujer de 81 consulta por un cuadro de un mes de duración, astenia fabrícula, pérdida de peso, cefalea micraniana izquierda, dolor en la zona de los hombros y las caderas, que dificulta los movimientos después de estar en reposo. Se palpa una zona engrosada. No, este ya lo leemos. Si ya lo leímos, siguiente. Mujer de 85 años de tratamiento con rosuvastatina por dislipidemia que en las últimas 4 semanas presenta fiebre diaria de 38 a 38.5, bien tolerada, sin escalofríos y sin sudoración nocturna. Y la pérdida de 3 kilos de peso. En la exploración física destaca engrosamiento de la arteria temporal izquierda. Ya nos bota esto y una imagen. ¿Cuál es la correcta? Bueno, en la imagen lo único que tenemos que tener en cuenta, o lo más relevante, es que
La aorta está como que capta bastante, ¿ya? Entonces esto es como una inflamación de la aorta, está inflamada, una arteritis. Entonces, ¿qué nos dice? La fiebre o febrícula es un síntoma presente en menos del 10%, es falso porque estaba como que lo más común. Cuando se diagnostica la enfermedad, los hallazgos radiológicos, como los observados en este estudio, están presentes en un 50 a 70% de los casos, tiene sentido. Atendiendo los hallazgos del PET-TC en esta paciente, tiene indicación de tratamiento inmediato con glucocorticoides y tocilizumab. La dosis de glucocorticoides es muy baja, entonces no. PET-CC, la técnica más eficaz, no, porque era la biopsia, entonces la respuesta es esta. A ver, mujer de 70 que refiere desde hace un mes dolor y rigidez en la cintura escapular y pelviana que predomina levantarse y mejora la movilización sin fiebre, cefalea ni afectación del estado general. En la exploración de rigidez, dolor de la movilización de hombros y caderas, la analítica muestra una elevación del BCG y proteína C. Igual, arteritis de la temporal o de Hort, toda la clínica, porque tiene también la afectación de la cintura escapular, la polimialgia, etc. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué tratamiento doy? Polimialgia reumática, iniciar el tratamiento con corticoides. Esa es la que hay que responder. La siguiente dice varón de 75 años hipertenso en tratamiento con enalapril que consulta por deterioro del estado general, cefalea bitemporal y claudicación mandibular. Igual otra que parece ser temporal. 3 semanas de evolución, además en las últimas horas refiere episodios de amaurosis. Ya tiene morosis en la exploración física, destaca engrosamiento y ausencia del pulso de la arteria temporal. De análisis PCR alto, hemoglobina de 10,5, radiografía de tórax normal, teniendo en cuenta el diagnóstico más probable, señala la correcta. Debe administrarse rituximab, puesto que los glucocorticoides han quedado relegados en el tratamiento de segunda línea. No, corticoides de primera línea, de ley. Está mal esto. El tocilizumab se ha demostrado eficaz en reducir las recidivas y la dosis acumulada de prednisona en más del 50% de los pacientes. Bueno, esto puede ser cierto, es cierto. Me gusta, vamos viendo las otras. En presencia de la clínica isquémica y para no empeorar el riesgo vascular, el paciente se debe evitar el uso de corticoides, sí o sí. Entonces, no. Junto con bolos de glucocorticoides de 1 miligramo a día, el infliximab debe utilizarse. Nunca hablamos del infliximab. Entonces, la respuesta es esta. Hombre de 45 años consulta por deterioro del estado general de 3 semanas de evolución, al que añade un episodio de expectoración hemoptoica en las últimas horas. Exploración física normal. En el análisis de sangre destaca hemograma BCG normal, BCG 70, está elevado, creatinina de 1,8. En el análisis de orina se observa microhematuria y proteinuria. En la tomografía de tórax se observan nódulos pulmonares cavitados. ¿Qué decíamos que tiene este paciente? Afecta el riñón, está afectando también al pulmón y tiene nódulos pulmonares cavitados. Es un Wagner de toda la vida. La C, cavitados. Entonces, presencia de eosinofilia, no, eso es falso. Sin tratamiento, más del 80% de los pacientes presentan una evolución favorable, no hay que dar tratamiento. El rituximab ha demostrado ser efectivo para la inducción de la remisión de las formas generalizadas con afectación renal. Buenas, me gusta esto. Y la otra, en torno al 90% de los pacientes que tienen afectación renal muestran positividad de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo con especificidad frente al mieloperoxidasa. Decíamos que el mieloperoxidasa era el PANCA y el PANCA va a estar elevado, o sea, va a estar positivo, perdón. Entonces, esto sería como que al revés. Entonces, esta no es. Rituximab, buenas. Mujer de 18 con historia de asma bronquial. Ya nos dan el antecedente de asma bronquial que decíamos que era el asma bronquial y con qué lo relacionamos con la eosinofílica o de Churg-Strauss. Pero ¿qué más dice? Que consulta ante púrpura cutánea, artralgias y edemas. Presenta elevación reactantes de fase aguda, filtrado normal y proteinura en rango no nefrótico. En la radiografía se observa el levantamiento de los senos paranasales. Los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo y anticuerpos antinucleares son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vasculitis tipo EGPA, granulomatosis eosinofílica. Siguiente. Hombre de 38 que consulta por la aparición de nódulos enrojecidos y dolorosos en ambos miembros inferiores a nivel pretibial de 2 semanas de evolución. Además, el paciente refiere que desde hace unos meses y de forma recurrente tiene aftas orales y úlceras. ¿Esto qué es? PES. Ese es de toda la fucking vida. Ya, vamos al siguiente tema, que era el síndrome de Sjögren. Bueno, esto es bastante rápido, no hay mucho que decir. Es una epitelitis autoinmune, está mediada por los CD4. Ya que decíamos de lupus, CD8. Glándulas, afecta a las glándulas
exócrinas, glándulas salivales y lacrimales, produciendo serostomía y seroftalmia, boca seca y ojos secos. Existe el Sjögren primario, que de toda la vida, y el secundario, que está asociado a otras enfermedades, sobre todo la artritis reumatoide, que es la que más, es la más común. También el lupus y la esclerodermia. La clínica, serostomía es lo típico, sequedad en la boca, seroftalmia, sequedad ocular. Para eso se realiza el test de Schimmer para ver la seroftalmia, para confirmarla. Si es menor a 5 milímetros, es patológico. Más cositas generales, astenia, artralgias, mialgias, Raynaud. La primaria decimos que es una artritis no erosiva, y la secundaria, si está asociada a la artritis reumatoide, sí es erosiva y deformante. ¿Cuál más no era erosiva? El fucking lupus. Bien, sobre esto es lo que más pregunta. Tiene una mayor incidencia en linfomas no Hodgkin de células B. Tipo MALT es la primera. La mayor incidencia es del linfoma no Hodgkin tipo B, de células B tipo MALT o difuso de células B grande. Si sospecho del linfoma, si existe presencia de crioglobulinemia y o hipocomplementemia. Esto es un signo de peor evolución. El diagnóstico clave, el anti-RO y el anti-LA positivo, y en la histología vamos a ver la cialodenitis linfocitaria mayor de 50 linfocitos. El tratamiento, medidas generales, que se hidrate, que se coloquen lágrimas artificiales, y en la primaria podemos hacer uso de la hidroxicloroquina y AINES, y en la secundaria, sobre todo está más asociada a la artritis reumatoide, que decimos con artritis reumatoide, metrotexato de 1 y corticoides. ¿Ya? Entonces, las preguntas del síndrome de Sjögren dicen: mujer de 60 años de edad, diagnosticada de una enfermedad autoinmune, y en la exploración física presenta aumento del tamaño bilateral de las parótidas. Vasculitis cutánea y test de Schimmer en ojo derecho de 2 y ojo izquierdo de 1, está debajo. La analítica destaca factor reumatoideo positivo, BCG de 30, PCR de 1 a 3, anticuerpos antinucleares positivos con patrón moteado fino, anti-RO y LA positivo. Eso es un Sjögren de toda la fucking vida. ¿Cuál de estas enfermedades tiene más riesgo de desarrollar en el transcurso de la enfermedad? Linfoma de células B. Y la última, en el momento del diagnóstico de un síndrome de Sjögren, ¿qué factores se asocian a la posibilidad de desarrollar un linfoma B? ¿Qué decíamos? Fiebre y adenopatías, no. Anticuerpos anti-LA y anti-RO, no. Esplenomegalia y pancitopenia, no. Hipocomplementemia y crioglobulinemia, sí. Estos eran los de peor pronóstico y se sospecha de que ya pueda tener linfoma el paciente. Ya, eso sería todo. Muchas gracias.